7:33. Miramos a los mercados, a los distintos activos con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Oye, palpo nervios, palpo incertidumbre, pero no hay pánico en los mercados. Sí, ese sería el buen titular de hoy, ¿no? Efectivamente, es lógico y normal que los mercados reaccionen a la baja. Hemos visto bolsas por la zona de Oriente Medio con importantes caídas, obviamente no tan importantes en cuanto a peso, Pakistán bajando un 10%, pero por ejemplo la de Arabia Saudí ayer pues bajando un 2,18%. Los futuros estadounidenses vienen con correcciones, los futuros aquí en Europa, DAX, Eurostoxx 50, también, pero en su línea no hay que ver ningún destrozo y por lo tanto podemos decir que es un escenario bastante descontado. Es más, me atrevería a decir que el mercado tiene descontado una guerra que no un movimiento, es decir, una guerra duradera en el tiempo, unas 2 semanas. Por lo tanto, yo creo que el movimiento es lógico, pero que entra dentro de lo comedido y que le da un plazo de unas 2 semanas bueno, ver si hay cambio de régimen y se destituye el régimen de los ayatolás. Mirando el precio del petróleo, sí que en un primer momento vi que el crudo rebotó a doble dígito, más de un 13%. Ahora la subida es algo menor y veo al crudo al ver en el entorno de los 77-78 dólares, pero he visto algunos informes que dicen que si esto se complica, que si el estrecho de Hormuz se cierra totalmente durante semanas, los 100 dólares del crudo se podrían palpar en breve. ¿Cómo estás viendo los movimientos del precio del petróleo? ¿Qué te dice el gráfico? Bueno, en principio se ha ido a superar la zona de los 80 dólares, pero no los mantiene en tiempo real. Es el movimiento que esperamos también en los mercados. Es decir, en los mercados de valores, apertura, bajada, ir a más la bajada y yo creo que cuestión de una hora se recuperará gran parte de esa bajada adicional o cuanto menos, inclusive se reconquista también el nivel de apertura, ¿no? Bueno, pues en el barril del petróleo prácticamente lo mismo. Hueco alcista, nos vamos al alza tras la apertura y ahora se está deshinchando esa ganancia, ¿no? Hemos visto cómo ha marcado 82,11 el barril de petróleo Brent, el futuro, y ahora está cotizando en 78,56. Por lo tanto, estamos muy, muy, muy alejados de ese escenario en el que sí que es cierto que el petróleo lo es todo y se puede encasquillar la situación y, por ejemplo, un cierre de Hormuz, pues provocar que se acerque mucho a los 100 dólares, eso pues metería mucha presión a la economía mundial, aproximadamente se estima que unas 7 décimas de PIB, con toda la repercusión que conlleva, pero usemos el sentido común. Estamos hablando de Irán, el cuarto productor de petróleo del mundo. No se puede permitir dejar de vender su petróleo. Por lo tanto, no va a haber cierre de estrecho de Hormuz. De hecho, ha sido siempre el arma amenazadora y jamás lo ha cerrado, ¿no? Es que no se lo puede permitir. La situación actual de pase selectivo de crudo precisamente a países asiáticos es que precisamente casi todo lo que pasa por el estrecho de Hormuz se va para China, para Japón, para mercados asiáticos en general, India también sobre todo, y tan solo el 3% va a mercados europeos. Nuestro petróleo que viene de esa zona va por oleoducto hacia el canal de Suez. Por lo tanto, por ahí no tendríamos que tener ningún tipo de problema. Es más, los países de la OPEP han decidido aumentar la producción y en principio yo creo que movimiento lógico y normal, pero que se va a relajar y mucho el barril de petróleo. Me interesa también los bonos. El dinero que está saliendo de las bolsas está entrando en el mercado de la renta fija. ¿Cómo estás viendo las rentabilidades? Se están desinflando, ¿no? He visto el 10 años americano que se ha alejado del 4%. Sí, ese era el titular del viernes, ¿no? Que perdía el 4% y que sigue alejándose. Está entrando como compra de seguridad. Yo creo que erróneamente se está comprando seguridad en el bono estadounidense. Lo que no falla, pues es el franco suizo. Lo que no falla también, obviamente, pues es la onza de oro, que está reduciendo, que está en nuevos máximos y que altamente probable, por lo menos en clave de cierre, está en condiciones óptimas para marcar nuevos máximos históricos. Estamos en un tope máximo de la reacción alcista tras
esa bajada tan brutal del 30 de enero y en base cierres pues tendría que hacer un prácticamente 5.500, está cotizando en 5.380, luego se va a acercar y va a intentar a lo largo de esta semana pues marcar nuevos máximos históricos. Esto sí que es comprar seguridad y no comprar el bono, pero sí, a las evidencias hay que remitirse y cotización de la rentabilidad por debajo del 4%. Claro. Otro de los activos que suele reaccionar con bastante virulencia cuando hay tensión geopolítica en cualquier parte del mundo es Bitcoin, que suele actuar como refugio. Pero esta vez Bolínches no lo estamos viendo. Bolínches sigue, por decirlo de alguna manera, a su aire. Sigue tocado con la confianza por los suelos y no ha conseguido remontar a pesar de los bombardeos en Irán. Absolutamente nada, ningún movimiento, totalmente estable. Ha habido un movidillo ligero los fines de semana, suele ser habitual, el volumen es ridículo, pero la pauta de máximos decrecientes es la misma y aquí está la prueba fidedigna de que no es un activo refugio. Sigue agotándose. Yo sigo con mis 13 de que tienen necesidad de seguir bajando, marcar unos $54.000 antes de darse la vuelta o marcar suelo definitivo. La prueba de fuego la tendrá en torno a los 63.900. Cierres por debajo de ese nivel pone la cosa muy fea, pero desde el punto de vista técnico no nos asombra a nadie. La debilidad está ahí y efectivamente a más de uno le asombrará que no está actuando como refugio. A mí no. Yo creo que es más un termómetro de la situación de la liquidez del mercado, de contado, del mercado de valores y a esto está obedeciendo más que a un valor refugio. Me interesa también por sectores, cuáles pueden reaccionar con una mayor virulencia al alza o a la baja, al alza porque actúen como refugio o a la baja porque haya miedo. Estoy pensando en aerolíneas, en aseguradoras, estoy pensando en energéticas. ¿Qué esperas? En tecnología incluso, ¿no? Bueno, la tecnología viene arrancando un año muy feo, con rentabilidades negativas y no acaba de arrancar, ¿no? El año, de continuar con las enormes subidas de antaño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí no va a haber ningún cambio, vamos a seguir con lo mismo. En cuanto al sector más beneficiado, obviamente, pues todo es relacionado con el petróleo, energético, gas natural también, por supuesto que sí, sector eléctrico en general. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los bancos, lo desconozco, la verdad, vamos a ver un BBVA y un Santander, pues obviamente abrir a la baja, pero vamos a tener en el contrapeso a Repsol, a Técnicas Reunidas, aunque no está en el IBEX 35, ¿no? Y luego sectores perjudicados, pues bien los has dicho, sector, todo lo relacionado con el transporte aéreo y de mercancías, por supuesto que sí, también el turismo y bueno, pues la industria en general. Vamos a ver qué ocurre pues con esas ArcelorMittal, Acerinox, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también las constructoras, pero en definitiva el mensaje siempre es el mismo, ¿no? A lo largo de la historia hemos aprendido que las guerras son grandes oportunidades de compra bursátilmente hablando y esta vez no va a ser diferente. Entonces, la única clave está en si esto se va a encasquillar más allá de 2 semanas o no. Entonces, bueno, esa es la única incertidumbre que hay, pero nadie debería moverse ahora mismo asustado, vender su fondo de inversión porque vea que va a bajar, lo verá mañana respecto al valor liquidativo de hoy, lunes, o su plan de pensiones, o vender en apertura asustado porque es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Eso sería uno de los grandes errores que se pueden hacer. Para terminar, mensaje final para todos los ahorradores, los que miran a la bolsa, los bonos, ¿qué decirles hoy ante la apertura? Pues que hay que aprovechar, ni más ni menos, que te estás jugando el plazo de recuperación del dinero, que no el dinero, que es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, compras selectivas en la medida que no sabemos dónde está el suelo, como es lógico, pues tú compras el 20% o el 30% y la compra la haces en 3 partes. Consigues un precio medio ponderado interesante y en el tiempo esto ha escampado y volvemos a estar como siempre. Muy bien, pues Bolínches, gracias, cuídate, que tengas buen lunes y feliz semana. Un abrazo, hasta pronto. Igualmente que vaya todo bien, saludos, Adiós, feliz chao, chao. semana. Chao.